A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que sintonizan este capítulo y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Recuerde que si usted desea obtener información de los servicios de este parque, solo debe contactarles al +569 66 54 14 22. En ese número de teléfono responderán todas sus consultas. El día de hoy estaremos conversando con el pastor Carlos Briones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Buin. ¿Cómo está, pastor? Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Agradecer al Señor esta invitación que me ha realizado usted, hermana Marlene, y bendecido de parte del Señor, porque hasta aquí el Señor ha sido a nuestro favor, hasta aquí hemos visto su mano de misericordia, y en todo lo que estamos viviendo, Dios nos ha guardado. Dios es bueno. En estos días, pastor, sí, especialmente en que hemos estado viendo noticias difíciles a nivel mundial, tanto por las crisis económicas, ¿cierto?, sociales, de salud. ¿Cómo han vivido estos días usted y su familia? Ha sido un tema muy complejo en cuanto a lo que es adaptación familiar. Yo vivo con 2 de mis 4 hijos. También mi suegra está viviendo conmigo. Tuve que traer a mi suegra, una de mis nietas, y ha sido un tema de adaptación, no convivencia, sino que temas de horario, por los diferentes estudios que tienen mis hijos. Y ha sido complejo el tema para poder adaptarnos, pero gracias al Señor hemos podido como familia unirnos más, eh, estar más en comunión, tener más tiempo para poder conversar diferentes temas, y ha sido un nuevo método de vida. Yo creo que a muchas familias le ha pasado, a muchas familias, muchos hogares chilenos, ¿cierto? Y no tan solo chilenos, sino que a nivel mundial han tenido que vivir este proceso. Pero Claro. gracias al Señor hemos sido privilegiados. Y en lo que respecta a mi labor, ¿cierto?, pastoral, eso ha sido complejo. Eso ha sido muy complejo. En cuanto a mi trabajo, al trabajo que yo realizaba diariamente, en cuanto a lo que es nuestra congregación, llámese en ayudas, visitas, como somos una iglesia que no es tan grande, soy un pastor más, eh, me doy el tiempo para poder trabajar, asistir a los hermanos, ayudarlos. Eh, Ha sido un tiempo difícil por los mismos temas de funciones, cuando han fallecido hermanos, ha sido un tiempo donde han fallecido hermanos, y yo acostumbrado a apoyarlo en la parte trámites, en la parte, la ayuda emocional, ¿cierto? Contener, a veces a través de un abrazo. Y eso, la verdad, ha sido muy complejo. Eso ha sido complejo. Pastor, ¿usted nos podría comentar cómo fue que conoció al Señor? Eso es lo más hermoso, que yo soy nacido eh, en, en los caminos del Señor. Yo vengo de familia de pastor, mi abuelito era pastor, y tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, con muchas dificultades, muchas pobrezas, muchas necesidades, pero la riqueza mayor es que desde niño, ¿cierto?, desde que yo tengo uso de razón, pude conocer a este Dios maravilloso. Fue una bendición. Como decían los antiguos, nací en cuna de oro. Qué hermoso, qué linda la oportunidad de poder estar dentro de la iglesia desde pequeño. Usted nos podría comentar, bueno, hay etapas en la vida, ¿cierto?, que son buenas, hay otras que no son tan buenas, pero usted nos podría comentar alguna etapa que haya sido dificultosa para usted y cómo vio a Dios en el proceso. Mire, son muchas eh, situaciones que he vivido a lo largo de mi vida, situaciones difíciles,
pero sí puedo destacar que en todas Dios ha sido a mi favor. En dificultades complejas siempre vi la mano del Señor ahí guardándome, protegiéndome, y la he podido vivir hasta el día de hoy. Mire, uno de los procesos fue cuando fue la partida de mi suegro, el pastor Aníbal Valladares, que era el pastor de nuestra iglesia. Ese fue un proceso muy, muy difícil, un tiempo muy difícil. Estuvo hospitalizado 37 días, con mi esposa viajando todos los días a Santiago, a verlo, a ver cómo estaba, la incertidumbre que muchas familias están sintiendo el día de hoy, especialmente las personas que están en la UCI. Él estuvo 37 días en la UCI y ahí estábamos orando, clamando al Señor, ayudando. Yo era muy cercano a él, muy apegado, lo quería mucho. Era como un padre para mí. Y la verdad, fue un tiempo muy, muy, muy difícil. Eso fue en el año 2013, y me costó entender su partida, porque el Señor ya después de los 37 días lo llamó a su presencia. Me costó entender, y ahí vi la mano del Señor y vi la voluntad del Señor, que es algo difícil de entender, porque nosotros queremos que las cosas se hagan a nuestro modo, que el Señor responda a lo que nosotros queremos, pero hay algo importante que es la voluntad de Dios. Fue un tiempo muy difícil que vivimos con mi esposa, con mi familia, con la iglesia también, pero vimos la mano del Señor. Y lo otro difícil fue la partida de un hermano. Un año después, cuando el Señor ya nos llamó al ministerio, la partida de un hermano menor. 37 años tenía mi Qué hermano joven. Ricardo, claro. Luchó 4 años con un cáncer al oído, un muchacho lleno de vida, lleno de sueños, junto a su familia, 2 hijos, y la verdad fue un tiempo difícil. Me costó mucho poder entender lo que estaba viviendo, el hecho de mi hermano, de 5 hermanos, el más apegado a mí. Luchamos juntos, trabajamos juntos desde muy niños, nos esforzamos juntos, y fue muy, muy difícil ese proceso, fue muy difícil ese tiempo. Me costó poder también reconocer la voluntad de Dios, que era la voluntad de Dios, y hasta el día de hoy está ahí en mi corazón, lo recuerdo, pero fue, como le digo, humanamente, sin la ayuda del Señor, yo creo que no habría podido soportar ese dolor. Como le digo, un muchacho joven, lleno de vida, 2 años menor que yo, más joven que yo, no había enfermedad en él, un hombre lleno de vida, vigoroso, pero a Dios le plació ya llamarlo a su presencia. Ese fue un segundo tiempo difícil que yo recuerdo de toda la comunidad, de toda la etapa que viví en mi vida. Y el tercero fue cuando mi suegra, decía, yo soy era bien cercano a mi suegro y a mi suegra. Como le digo, mi suegra está con nosotros acá, y para mí es una bendición, una bendición. Y ella tuvo problemas a su corazón, necesitaba urgente un marcapaso, y según los médicos tuvo un mes y medio hospitalizada. No había la posibilidad, no estaban los recursos, que eso es una realidad que vivimos en nuestro país, y no hay recursos para poder atender a una persona, ¿cierto? Hay que esperar la parte pública solamente. Y Claro. estuvimos orando al Señor, el Señor colocó las personas indicadas, y de un día para otro me llama la persona, como decía, la persona indicada, y me dice, pastor, o mi pastor, está listo el marcapaso, mañana le instalan el marcapaso. Y ahí sí que vi la gloria de Dios, porque no había posibilidad, como le digo, no había recursos, pero la mano del Señor estuvo ahí, tocó los corazones, la mente. Incluso cuando ella fue a la primera, mire qué lindo, aquí se nota que es la mano del Señor. Cuando ella fue a la primera, fue citada a la primera evaluación de la instalación del marcapasos. Ella ni siquiera ya en el hospital sabían cómo había sido. Así que, bueno, esos son algunos de los procesos que he tenido que vivir, pero como le digo, en todo he visto la mano del Señor a mi favor. Pastor, ¿cómo usted fue que se enteró de su llamado pastoral? Wow. Ya, primero contarles que 7 años el Señor nos tiene al frente de
esta maravillosa iglesia, una iglesia muy generosa, una iglesia muy cariñosa, que hasta el día de hoy, aunque estamos, ¿cierto?, un poco distanciados por todo lo que estamos viviendo, esta iglesia nos sigue bendiciendo, se sigue preocupando de nosotros, y gracias al Señor por eso, porque no se han olvidado. He escuchado algunas expresiones de pastores que han sido olvidados un poquito por sus hermanos. Nosotros, gracias al Señor, no. Y durante estos 7 años, como decía, hemos visto el amor, el cariño de cada uno de ellos. Lo primero fue en vida mi pastor Aníbal, que en paz descanse, Aníbal Valladares, que fue mi pastor, mi suegro. Me llama un día y me dice: Mauricio, necesito que usted me colabore en lo que es el trabajo ministerial. Mi suegro tenía una deficiencia renal, se estaba dializando día por medio, y con todo lo que es el tema de la diabetes también que tenía, estaba perdiendo la visual, ya no podía leer, aunque los hermanos le realizaban programas grandes para que los pudiera leer, ya era imposible, su cuerpo estaba desgastado debido a su enfermedad, la enfermedad. Y él me solicita, me dice: Mauricio, necesito que usted me colabore en lo que es la parte matrimonios, casamientos, ¿cierto?, para que usted me lea los rituales. Entonces necesito que usted sea copastor de nuestra iglesia. En la figura nuestra institucional no existe el copastor, pero de una forma especial él lo estaba pidiendo y quería que trabajara con él. Y la verdad ahí sentí un poquito de temor. La verdad, yo he sido siempre muy temeroso de las cosas del Señor. Sentí un poco de temor, y en esa petición, junto a mi esposa, que después nos llamó y conversó con nosotros, conversó con mi suegra en este caso, me dice que yo voy a quedar de pastor en una clase nuestra que hay acá en el sector de Win, Nuevo Win se llama el sector. Perfecto. ¿Ya? Y recibimos la noticia, para mí no muy, a ver cómo le puedo llamar, para que, muy preocupante. La verdad, no estaba en mis planes ser pastor. Yo por más de 10 años fui jefe de coro de la juventud, tuve un lindo coro, el Señor me permitió trabajar con la juventud, un lindo grupo de jóvenes, y yo anhelaba seguir trabajando en lo que es la parte musical, lo que es la adoración a Dios, que es algo muy hermoso, que hasta hoy día trato de hacerlo, y hoy día que tenemos estas reuniones familiares, hoy día he tenido que seguir desarrollando mi labor musical en cuanto a la adoración a Dios. Entonces fue un tiempo muy, muy difícil para mí. Yo no sentía el llamado. Yo le dije amén, mi pastor, comprendí con él, como digo, fue un tiempo difícil, un tiempo de mucha oposición, pero yo obedecía, pues yo fui enseñado a obedecer, decía mi pastor, yo obedecer. Mi esposa, el Señor ya le había mostrado a ella, incluso tuvimos un conflicto familiar ahí, porque ella me decía, yo tampoco quiero, porque cuando uno por años es familia está en la familia pastoral, sabe lo que sufre el pastor, las situaciones, las incomprensiones, todo lo que conlleva, ¿cierto?, ser familia, todo, familiar del pastor. Entonces nosotros no queríamos vivir eso, no queríamos experimentar eso, pero ella me decía: yo tengo que obedecer a Dios, tengo que obedecer a Dios. Yo sé que desobedecer a Dios no es lo correcto. Y yo le decía: yo estoy obedeciendo, pero a mí Dios no me ha hablado. Esas eran mis palabras. Yo lo obedezco, estoy dispuesto. El Señor me había bendecido mucho en cuanto a mi parte económica, así que no era tema económico, porque muchos lo toman así, es una realidad. Claro, no era tema económico. Yo, al final estaba muy bendecido, buen trabajo, una microempresa que iba en crecimiento, y el Señor me había colocado 1 año y medio antes en un lugar de trabajo, en un lugar que yo soñaba, el Señor me había bendecido de una forma extraordinaria, me había prosperado el Señor. Entonces,
fue muy difícil, como diría, en cuanto a la oposición también, y comenzamos ahí a luchar, y yo lo único que decía en mis oraciones y cuando me consultaban a mí Dios no me hablaba, no me hablaba, porque yo no voy a tomar una decisión si Dios no me habla, si Dios no me dice yo te quiero colocar aquí. No es tema de descendencia, muchos lo toman como un tema de herencia, ¿cierto? El tema del pastorado. Yo como le comenté, mi abuelito fue pastor por muchos años, en paz descansa también, de la Iglesia Pentecostal de Chile, que trabajó ahí más de 20 años como pastor hasta que el Señor lo llamó a su presencia. Entonces fue muy difícil y no quería yo tomar un desafío muy temeroso si no había un llamado de Dios para mí, por lo que el Señor me estaba llamando a hacer a través de la autoridad que era mi suegro, mi pastor Aníbal. Hasta que el año 2012 fue un año de mucha dificultad, como decía, mucha oposición, fue un año y medio más o menos de mucho sufrimiento porque escuchamos cosas que ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a escuchar. Y acompañando a mi suegro en las conferencias del año 2012, que fue Los Andes, la iglesia que en paz descanse mi obispo Mario, acompañé a mi suegro porque lo acompañaba a todas sus reuniones, ya tenía autorización para entrar a las reuniones de él, para apoyarlo. En ese tiempo era mi obispo Roberto López, el obispo de nuestra iglesia, y él Claro. estaba en conocimiento de todo esto que mi suegro ya le había conversado, y gracias al Señor, él tuvo una buena disposición para poder yo ejercer esa labor, entre comillas, copastor, como le decía, en nuestra iglesia institucional no está, en los estatutos no está, pero yo ya estaba trabajando con la ayuda del Señor y la autorización de él para poder apoyar en ese caso a mi pastor. Y en las conferencias del año 2012, eh, llegamos un día jueves, estuvimos con él, como mi suegro tenía limitaciones para poder andar, ¿cierto? En su silla de ruedas, tenía que trasladar sus cosas. Y me acompañó mi esposa, mi suegra, que era la pastora, y un hermano, mi hermano, el que falleció, el que le comentaba yo que falleció. Entonces andábamos con mi suegro y el día jueves estuvimos en la reunión y el día viernes le dije a mi esposa, hija, vámonos, no quiero estar acá. Ella me dice, mi papá, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo le digo, se queda con mi hermano Ricardo, él lo traslada y nosotros nos vamos en bus. Andaba en mi vehículo, dije, nos vamos en bus porque yo no quiero estar acá. No me siento bien. Y al terminar el día viernes, la reunión, y al pedir la bendición, mi obispo dice, mañana tendremos de visita, estará con nosotros entregándole la palabra el pastor Fernando Chaparro. Yo había escuchado, había tenido la oportunidad de muy niño estar cantando en el templo que está en Avenida México. Una vigilia que fuimos, participábamos como a las 3, 4 de la mañana, estábamos durmiendo cuando ya mi papá nos dice, ya vamos, porque cantábamos, teníamos un trío, me dice, hijo, ya ahora toca cantar. Esa es la noción que tenía el pastor Chaparro, la idea hace muchos años atrás, pero en mis noches, y aquí sucedió lo hermoso, en mis noches cuando yo me iba a trabajar, porque yo tenía camiones, trabajaba en transporte y hay que cargar de noche, Claro. yo escuchaba la palabra del Señor a través de la radio corporación y el Señor me hablaba, sentía su presencia, me fortalecía en ese año difícil que le conté a usted. Yo fue muy difícil y me fortalecía escuchando la palabra del Señor a través del pastor Fernando Chaparro. Entonces cuando me dieron la noticia, le dije a mi esposa, ¿sabe, mijita? Yo me voy a quedar, nos vamos a quedar, aunque sea una fotito que me saque con el pastor Fernando. Llegamos ese día sábado al culto, llegamos un poco atrasados y mi obispo dice, siéntenlo más adelantito el pastor y que tomamos la silla de ruedas y también da la orden que nosotros nos sentemos al lado de ellos dos para poder asistirlo. Así que nos sentamos al ladito, escuchamos y el pastor Fernando comienza a predicar, a entregar una palabra y mi corazón comienza a fortalecerse porque yo soy un convencido que Dios tiene instrumentos para hablarnos en el momento preciso, porque yo hay algo que siempre que digo en mis predicaciones,
si hay alguien que conoce el corazón de todos, es el Señor. Así es. Entonces comenzó a predicar, ya terminó la predicación, vino en la oración y comienza el coro a cantar. Y yo veo, ¿cierto? De repente que le hace una consulta a mi obispo, ahí en el altar, nosotros, yo ahí sentadito, y mi obispo hace así con el dedo, así con el dedo, y le dice que sí. Así que baja mi pastor Fernando Chaparro, porque para mí es un hombre muy especial. Yo siempre cuando tengo la oportunidad de conversar con él, yo le digo, mi pastor, baja, me recuerdo, y va donde mí. Me toma mi cabeza y comienza a hablarme, sin conocerme, sin tener idea quién era yo, y comienza el Señor a tratar conmigo, y me dice todo lo que yo estoy pasando, todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que obedecer a Dios, y cosas que ni mi esposa sabía, que era en la intimidad yo con Dios. Él me las dice a través del Espíritu Santo, y tuve que humillarme al Señor. Después que estuvo orando por mí, me tiré al suelo, me extendí de guatita, como se dice literalmente, al suelo, a pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque yo estaba cuestionando el llamado de Dios. Y ahí en adelante ya tomé fuerza. Llegamos al hotel, me recuerdo ese día, y mi esposa me dice estas palabras: dime ahora que Dios no te habló. Así que, bueno, de ahí se creó un lazo con el pastor Fernando. Hemos he estado en algunas reuniones donde estaba él, también me ha entregado 2 veces otra palabra, y hasta el día de hoy se ha cumplido. Hemos tenido la bendición de tenerlo en nuestra iglesia. Ha venido 2 veces a nuestra iglesia, donde nos ha bendecido a través de la palabra, y tenemos desafíos que cumplir, porque él, usted sabe, usted lo conoce, pues él es muy exigente, y en la última de sus predicaciones me dijo: tenéis que comprar el terreno de atrás y tenéis que comprar el terreno de al lado, porque tú tienes que ser grande, porque el Señor te llamó para ser grande. Entonces, yo creo que después, ya con la ayuda del Señor, después de esto vamos a tener que trabajar en ese desafío. Y ese fue mi llamado, ese fue parte de mi llamado. Como le digo, tuve que aceptar esto tan lindo que es ser siervo del Señor, pastor de la iglesia. Es algo que no pedí, es algo que no buscamos, y eso yo lo dejo en claro, no lo buscamos por alguna conveniencia material o por tener algún lugar, no. Los que me conocen, mis hermanos de la iglesia, saben que solamente fue porque Dios nos llamó para trabajar. Es hermoso lo que ocurrió, porque usted vio que su suegro le había dicho que lo apoyara, su esposa había tenido sueños, pero usted quería que el Señor le hablara directamente, y Dios Sí. cumplió su deseo, le habló a través de un hombre de Dios. Hermoso. Dios nos ayuda en todo esto. Sí, hermana Marlene, mire, yo tuve la oportunidad también, ya para terminar esa parte que me emociona mucho, porque yo tuve la oportunidad allá en las conferencias de hablar con muchos pastores, ¿cierto?, que me conocían, que conocían la situación, y le decían a mi suegro: ahora mi pastor vaya a dar, sí, que lo unjan ahora, que sea el tiempo ahora. Entonces, hay pastores que me decían: hermano, Dios va a hacer con usted, si Dios lo llamó, pero estando en conocimiento de la situación. Entonces se puede dar como una palabra de Dios, o también por un buen deseo. Claro. Pero es muy distinto cuando alguien a usted no lo ha visto nunca, ni sabe dónde es, ni sabe cómo se llama, ¿no? Ahí distintamente, ahí Dios es el que habla. Así es. Así es. Ustedes no tenían una relación anterior, entonces Dios hablando directamente nada. a su corazón. Pastor, Nada. bueno, nos queda poco tiempo, así que yo creo que lo que vamos a hacer es poder conversar otro día, así que nos vamos a colocar de acuerdo después de la grabación para poder seguir conversando. Amén. Porque van a quedar hartas preguntas pendientes que me gustaría realizar. Pero sí, me gustaría que nos pudiera mencionar cuáles son las plataformas digitales que maneja la iglesia que usted dirige, para que podamos seguir en todos los que están realizando en estos días.
Amén. Mire, nosotros estamos trabajando a través de Facebook, estamos realizando nuestras transmisiones semanales, tenemos toda la semana un programa denominado Iglesia en tu Hogar. Este va todas las noches, todas las tardes a las 8 de la noche, y estamos ocupando Facebook y YouTube y Instagram también, donde tenemos fotos, imágenes de nuestras actividades, y el Facebook nuestro es impbuin.cl. impbuin.cl. Ahí nos pueden encontrar en Facebook, nuestro canal de YouTube y Instagram. Y también el Señor nos permitió poder, a través de unos hermanos, poder realizar y subir a la Android, ¿cierto? La aplicación de nuestra iglesia. Qué lindo. Mire, Eso estamos contentos porque Dios nos ha permitido ese un sueño, y especialmente para este tiempo, para poder tener acceso a todos los hermanos. Tenemos nuestra aplicación también, IMP Win, que la pueden descargar en Android y próximamente ya para los iPhones. Gracias al Señor tenemos nuestra aplicación. Entonces ahí los hermanos que se conectan o que descargan la aplicación tienen lectura bíblica diaria, peticiones de oración, pueden ver los programas Iglesia en tu Hogar. El día miércoles mi esposa se reúne junto al Ministerio Femenino a las 3:30 de la tarde todos los miércoles, y ocupamos lo que es forma interna, Zoom para todas las reuniones internas, juventud, escuelas dominicales. Estamos sacándole el jugo a lo que es las la redes sociales, así tecnología. que Así es. eso estamos utilizando. Lo bueno es que, como usted bien decía, en Facebook, en Instagram y en YouTube, en todas partes, ustedes se llaman igual. Entonces, si alguien quiere Sí, buscarles, es impwin.cl. En las tres Amén. está igual, así que es muy fácil. Exacto. Pastor, para finalizar en un minuto, ¿usted podría dar un mensaje a las personas que sintonizan el capítulo de hoy? Mire, ya para terminar, porque siempre dicen peligroso como un pastor con micrófono, no hay. Un mensaje de esperanza, a seguir confiando en el Señor, a seguir creyendo que Dios está en control, que es lo principal. Un mensaje de amor, creyendo que el Señor, su amor sigue derramado, como dice Pablo. El amor del Señor sigue derramado sobre los corazones a través de su Espíritu Santo, y seguir confiando en el Señor, creyendo que aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Dios nos va a sorprender. Quiero terminar ya mi participación, hermana Marlene, y agradecer, ¿cierto?, por esta linda invitación, de habernos conocido ahí en la casa de mi sobrina Nicole. Sí, Nicole, sí, y quiero compartir un texto bíblico, si me permite, un texto bíblico para finalizar. claro. Y el texto bíblico es muy conocido en Romanos 8:28, y lo leo en el nombre del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay una Amén. promesa del Señor que a los que aman a Dios, a los que viven su vida entregada al servicio a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y han pasado los años y yo puedo decir, esta palabra se ha cumplido en mi vida. Amén, es hermoso. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Pastor. Y como le decía, vamos a dejar una segunda parte, todas esas Sí, preguntas que quedaron pendientes, así que pronto vamos a estar nuevamente conversando por esta vía. Muchas gracias, Pastor, por estar el día de sí. hoy, por su tiempo. ¿Puedo mandar un saludo Sí, antes claro de que sí. terminar? Un saludo a mi esposa, a la pastora Marta Valladares, mi amada, a mis hijos, a mi familia, a mis 4 hijos, mis 5 nietos, y a mi amada hermosa iglesia de WIN, IMP WIN, que los amo en el Señor, y sigamos adelante, trabajando y sirviéndole al Señor, como dice Jesús ahí en Mateo, perseverando hasta el fin, porque el perseverar hasta el fin nos entregará esto tan maravilloso que es la salvación. Amén. Así que muchas gracias, Pastor, y también saludamos a cada uno de los que estuvieron sintonizando el capítulo de hoy. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Unidos, un pueblo que conquista. Así que nos despedimos. Bendiciones a cada uno de ustedes.
El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.